Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes que nos acompañan día a día en nuestro programa Salud al Día. Cuando se pierde la armonía, el equilibrio del ser humano con el entorno, se produce la enfermedad. Pero esta enfermedad no es la misma de esta época posmoderna que la época moderna, que la época antigua. Sobre este cambio de los paradigmas de la enfermedad vamos a conversar con el doctor Gustavo Andrade Galindo, es homeópata, médico homeópata, justamente para que nos dé esa visión integral, holística y desde el punto de vista de la homeopatía. Gustavito, qué gusto tener acá. Gracias por la invitación, Juan Miguel. Hay índices y estadísticas que son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, que ya mismo estamos a 6 años del 2020, el índice de suicidios irá alrededor de 1,5 millones por año. A más de eso, todo lo que implica esa manifestación de trastornos y enfermedades que están alrededor de esa decisión que toma el ser humano de cortar abruptamente la vida. Ahí encontramos una serie de síntomas, no solamente de síntomas, sino de enfermedades como la depresión, que son enfermedades actuales, que corresponde a esta época, a este postmodernismo. La depresión, el síndrome de deficiencia de atención con hiperactividad, que eso es ahora el pan de todos los días en las escuelas, en los niños. Tenemos estos trastornos límite de la personalidad, así lo definen. Yo considero que más bien hay que cambiar el término en el hecho de decir el trastorno de hipertrofia de la personalidad. Tenemos estas enfermedades que tienen que ver con la decadencia, con el cansancio laboral. Ya se lo ve como una patología esta condición. Burnout. Que lo vivimos ahora en la actualidad. Por lo tanto, estamos frente a una pandemia que corresponde a una época en la que vivimos. Hemos pasado, en el análisis que podemos hacer histórico de lo que ha significado la expresión de la enfermedad, hemos pasado ya esa condición de verle a la enfermedad y de afrontarle a la enfermedad desde el concepto de la bacteria, desde el concepto de lo infeccioso, de lo viral. En ese momento apareció el antibiótico y de alguna forma solucionó el problema de ese momento que estamos hablando de posguerra, de cuando Fleming descubre la penicilina. Ahora ya en los stands de las farmacias considero que los antibióticos ya son un rinconcito respecto a lo que significa el medicamento que tiene que ver con la parte psiquiátrica. También estamos traspasando una condición también de paradigma inmunológico. Estamos traspasando esa parte de paradigma inmunológico, que tiene que ver históricamente con la Guerra Fría, con ese lenguaje, porque los lenguajes, las palabras sociales, los lenguajes sociales se transforman en lenguajes biológicos. Ya no tenemos esa condición de la Guerra Fría, de lo inmunológico, del ataque, de la defensa, de estar en guardia respecto al enemigo. Estamos sobrepasando esa condición. Ahora estamos viviendo una condición de un paradigma del sujeto neural, es decir, estamos básicamente en una condición de haber pasado de este mecanismo de defensa del cuerpo a una condición neural. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano ha privilegiado el hecho de autoexplotarse. Ya no existe esa explotación desde afuera. Lo que existe es una autoexplotación. Y una destrucción. Y una destrucción, con el agravante que ya no ve la posibilidad de la libertad. Ese es el agravante mayor cuando el ser humano ha entrado en esta autoexplotación. Porque el ser humano ha entrado en un totalitarismo de lo idéntico, es decir, ahora somos una masa. Somos una masa
con una suma de otra condición o de otro condicionamiento, que somos una telaraña digital, donde ya no nos comunicamos de una manera personal, donde ya no respetamos la singularidad, ya no respetamos la individualidad. Por lo tanto, el organismo ha entrado también en una reacción similar. Nosotros ahora tenemos problemas que lo vemos desde el punto de la psiquiatría, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, todo lo que vemos. Usted me decía, el mayor presupuesto del Hospital San Vicente de Paúl está encaminado a comprar medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, medicamentos para el sueño. Entonces, estamos viviendo esa realidad. Pero lo que nos hace falta es cabalmente encontrar esa sutileza en el hecho del análisis de cómo influye la dinámica de la sociedad en la dinámica de lo biológico, cómo influye ese discurso de la sociedad en el discurso de lo biológico, porque la enfermedad también es un discurso, es una palabra que está expresándose. Entonces hemos ya cambiado y hemos transformado a la enfermedad eminentemente neural, donde hay todos estos componentes. Porque si consideramos que es neuronal, yo le decía que gran parte del presupuesto se gasta en antidepresivos, somníferos, tranquilizantes, es porque el cerebro nuestro está constituido por este cerebro de la razón, ¿no? Este GPS que tenemos, ¿no es cierto? Pero gran parte del cerebro, que es en su mayoría, es el cerebro emocional, que ese cerebro de nuestros ancestros, de nuestras emociones. Entonces, hemos dado más importancia a la razón que a la emocionalidad. Y se debe considerar esto para que el organismo se equilibre. Indudablemente, porque vivimos una sociedad de la sobreabundancia. Vivimos una sociedad de la abundancia en lo que es la información. Es muy frecuente, un ejemplo muy claro que puede ser didáctico, en el hecho de la crianza de los niños. Vemos cómo se quiere criarle con conceptos al niño y se le pone una serie de conceptos en la necesidad esa de formarle, de domesticarle, de hacerle un niño bueno, rompiendo totalmente una condición natural. Por lo tanto, vivimos de esa condición de la sobreabundancia, ¿no? En la sobreabundancia en todo absolutamente. En la producción, el ser humano tiene que involucrarse en esa superproducción, en esa superinformación, y eso hace que el ser humano entre en una negación de su yo profundo. Eso hace que el ser humano entre en una condición de infarto no solamente hacia el corazón, sino un infarto hacia la psique, un infarto hacia el alma, porque existe un total camino en el hecho de ser una masa ya no reactiva, porque lo inmunológico era reactivo. Puede ser que se podría haber considerado como una situación de enfermedad el hecho de esa reacción, pero ahora ya no reaccionamos, porque somos una masa donde privilegiamos esta condición de ser igualitos todos. Porque ya en la revisión de los conceptos históricos de cómo se concibe filosóficamente las sociedades, pasamos de una sociedad que tiene que ver con la disciplina, con la obligación, con la responsabilidad. El problema no es la responsabilidad ni la iniciativa que puede tener el ser humano. El problema está en el rendimiento, cuánto rindes, cuánto vales. Eso es lo que se ha privilegiado, y ahí es cuando se niega el ser humano, porque ya no tiene una capacidad de reacción. Inmunológicamente el cuerpo se ha paralizado. Observe usted qué pasa con la obesidad, que eso es una pandemia, que tiene que asociarse en esta condición de un trastorno eminentemente psíquico. Entonces, mire, el cuerpo que entra en una condición de obesidad ya perdió la condición inmunológica de reacción. Ya no lo siente extraño la presencia de algo que no me corresponde. Somos una sola masa que estamos en una dinámica de ser una copia, una réplica de comportamientos. Antes la sociedad producía genios, producía locos, genios. Ahora lo que produce es deprimidos,
cansados. Ahora ya no se produce nada, solamente se copia. Por lo tanto, el cuerpo ha entrado en esa misma condición de inercia, porque lo mismo que ocurre en la sociedad le ocurre al cuerpo humano. Ahí la explicación de esa otra condición de sufrimiento del cuerpo, porque de pronto en el análisis psíquico o psicológico o psiquiátrico nos quedamos con los parámetros de expresión a nivel de lo psíquico, pero eso redunda en un sufrimiento del cuerpo y vemos una pandemia. El programa anterior tratábamos sobre la diabetes. Y cuando hablamos de la diabetes estamos hablando de lo mismo, de que estamos viviendo un paradigma neural, donde nos hemos hecho una sola masa, ya no hay reacción, ya no hay esa condición del cuerpo de sacudirse de condiciones extrañas, raras, simplemente nos movemos en esa condición de una sola masa. Gustavito, pero tenemos una luz al final del túnel. En esta sociedad estructurada y robotizada, hay que recordar que tenemos una neuroplasticidad cerebral. Podemos cambiar esos circuitos cerebrales. Es una neuroplasticidad cerebral. Así es. Y hay que educar en eso. Hay que educar en eso, pero eso es un puntito ante una condición universal. Porque hace un momento yo decía, se ha vuelto una condición total el hecho de verse dentro de una misma forma. Pongamos un ejemplo más sencillo para poder comprender esto que estoy manifestando. Ahora, ¿qué es lo que se privilegia? Todo el mundo quiere tener, las mujeres quieren tener un mismo modelo de nariz, un mismo modelo de glúteos, un mismo modelo de senos. Eso es vivir en esa masa, ya no hay diferencia. ¿Qué encontramos ahora pasando en nuestra ciudad mismo, en la dinámica de nuestra ciudad? Todo es estetismo, en el hecho de la estética, gasta medio sueldo en la estética. En la estética, en lo superficial de la estética, para encontrar un modelo similar a un modelo que vio por ahí en una revista. Y el cerebro nada, el pensamiento nada. ¿Qué encontramos? Centros comerciales donde ya son las cárceles. La cárcel que tenemos acá en Ibarra, esa ya no es nada ante la cárcel que se va creando a través de lo que significa los centros comerciales, donde el ser humano tiene esa condición de envolverse en esa vorágine del consumismo, porque nos hemos vuelto sujetos de consumo. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que nos englatan, ¿no?, y nos empacan la espiritualidad. Eso encontramos en nuestra sociedad. Encontramos de que me voy a un retiro espiritual, saben decir, como que la espiritualidad es cuestión de 2 días de un retiro. Eso es lo que encontramos. Ahí es donde nos hemos uniformado, ahí es donde nos hemos perdido como seres humanos, en esa individualidad, en esa condición de la singularidad, de la particularidad, de la peculiaridad. Ahí nos hemos perdido. Por lo tanto, estamos viviendo esta condición que es totalmente enfermante. En el consultorio llegan en estados de extenuación total pacientes. ¿Por qué? Porque se han sobreexplotado. Se han sobreexplotado en todo lo que puede manifestar el ser humano, en la cuestión de trabajo, en la mente y todo. Llegan ya en el borderline de la locura. Pero claro, también hay una comodidad. También hay una comodidad, porque ahí está el estante de fármacos antidepresivos y para dormir y cosas de esas. Y el ser humano ha entrado en esa comodidad, porque está contento tomando esas pastillitas y está también acompañando a una destrucción total de su cuerpo, porque esas pastillitas no es que le inmunizan, porque ya pasamos de ese estado de inmunología. Ya no hay una reacción, simplemente hay una destrucción. Ya no hay una condición de lograr una homeostasia, sino hay una condición de irse cada vez destruyendo el cuerpo. Entonces dicen, no, ya estoy durmiendo, pero ya estoy con diabetes, sí, me he sentido mejor, ya no me agarro esas crisis de pánico, pero estoy con artritis, entonces va en esa condición dinámica de destrucción, tanto la parte mental, la parte psíquica y la parte del cuerpo. Esa es la realidad que vivimos ahora en esta sociedad de sujetos de consumo, de sujetos de rendimiento, porque en eso se ha privilegiado, lastimosamente desde políticas de Estado mismo se ha privilegiado en el hecho de cuánto rindes y no se considera que eso está llevando a una condición
de suicidio, una condición de enfermedad, una condición de hacer una pandemia de enfermedad esta situación con la que vivimos. Pero claro, el personal, el talento humano relacionado a la salud tiene que dar esta voz de alerta y enseñar a las personas a reaprender, ¿no es cierto? Porque si no estamos constantemente aprendiendo, si no estamos formándonos constantemente, nos deformamos. Nos deformamos, sí. Ahí viene ya el hecho de asumir la vida como un devenir, como la vida como una expresión natural de la existencia. Ahí volvemos a esa parte que hemos conversado, ¿no? Porque sí, de pronto nos sorprendemos ante el avance de la tecnología y de la ciencia, que eso hay que reconocerlo. Hace un momento conversábamos con alguien y realmente nos sorprende, dice, me operaron de la columna y estoy caminando. Es sorprendente, pero hay que preguntar, ¿y por qué se le dañó la columna, pues? ¿Por qué se le degeneró tan tempranamente? ¿Por qué llegó a ese estado de parálisis donde necesitó toda una tecnología para recuperarle y para que aprenda nuevamente a caminar? Y unos $30,000 de gasto. Unos $30,000 de gasto. Claro. Entonces, allá tenemos que ir en ese despertar, en esa sensibilidad de que existe un paralelismo, existe una permeación de la conducta social con la conducta biológica. Allá tenemos que ir en ese concepto de que ya pasamos, porque también saben llegar los pacientes y dicen, ¿no será que mi hijo está con parásitos? Yo les digo, ya pasamos, eso es para la historia ya, ¿no? Y todavía indudablemente que se sigue recetando para los parásitos. Yo pienso que el médico debe hacer ese análisis en el sentido de que ha habido una transmutación, una transformación de la enfermedad. No podemos quedarnos ahora en el antibiótico, Julio Miguel, no podemos. Si bien es cierto, no es el tema de ahora, pero sí entra en esta condición de hacer ese análisis. Va más allá, vivimos el paradigma neural, vivimos el paradigma de destrucción del ser humano, vivimos esa autoexplotación del ser humano que se traduce en una degeneración, en una neurosis, en una esquizofrenia, que se ha puesto nombres diferentes a toda esa condición. Y claro, la industria farmacéutica está respondiendo a esa condición de la sociedad, con todo lo que los consultorios de los psiquiatras ahora son privilegiados. Una consulta para un psiquiatra es a 2 meses, a 3 meses. Y los de estética. Y los de estética también, ¿no? Porque indudablemente en el análisis queremos ser igualitos todos, uniformes todos. Ya no hay esa condición de la otredad, del respeto al otro, de la extrañeza. La extrañeza es ese paradigma inmunológico. De la diversidad. Y de la diversidad y de la individualidad. Somos un enjambre digital. Somos una masa que nos movemos. Yo pienso que la imagen que tiene esa masa es cabalmente la obesidad. La obesidad ya no tiene respuesta inmunológica. Y en esta evolución que se ha dado de la enfermedad, es justamente que se realizó aquí en la Universidad Técnica, un Congreso Mundial de Enfermedades Crónico-Degenerativas No Transmisibles, ¿no? Que se curan con dieta y ejercicio, claro. Y con equilibrio emocional. Equilibrio emocional, como la diabetes, como la hipertensión, qué pasa con las enfermedades catastróficas como el cáncer, obesidad, sobrepeso. Son enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que se pueden curar equilibrando al ser, que es el que controla, el pensamiento controla la acción, pues el pensamiento controla la acción compulsiva de comer, el pensamiento controla el cuerpo. Sí, pero claro, en el concepto de la sociedad incluso hemos pasado a ese positivismo que es malo también, ¿no? En el sentido, ahí viene la imagen de Obama haciendo la campaña política del Yes we can, o sea, sí lo podemos. Eso es un positivismo del poder. Ese es un positivismo que lleva a una condición del rendimiento, cuánto rindes, cuánto puedes. Pero eso está muy distante realmente de lo que es el equilibrio y de la armonía del ser humano. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto produces? ¿Cuánto produces? Y que eres desechable. Además de eso, estamos en una sociedad de lo desechable, de lo obsolescente. Es decir, nos empacan cosas, ¿no? Nos empacan la belleza, nos empacan la espiritualidad, nos enlatan todas esas cosas y asimismo nos desechan. Nos desechan cuando ya no producimos, cuando ya no valemos. Entonces, esa es la angustia y la desesperación con la que vive el ser humano. Y ahí es donde cae en esa condición de enfermedad.
llámese depresión, llámese estado de ansiedad, llámese estos trastornos límite de la personalidad, llámese el cansancio laboral que es tan frecuente ahora. Y que se podía considerar que era de países como estos países imperialistas, pero que no es así. Por lo que pasa es que hay una influencia por los medios de comunicación, hay una influencia esa cultura de estos países que quieren homologar la cultura, quieren encasillarnos y nos hacen perder la identidad. Es que vivimos una homogenización, ya ni siquiera vivimos la alienación, porque imagínense, antes hablábamos alienados, ahora somos un enjambre digital, donde estamos ahí con el teléfono, con la computadora y todo, ¿no? Somos una masa de enjambre digital, eso es lo que somos. Ya no necesitamos que nos sometan con balas y tanques como a otros países, sino con la influencia de la cultura, con la influencia de las costumbres, de las modas, donde imitamos todo. Es un país imitador, imitamos todo, el vestir, el comer, los hábitos, cómo peinarnos. Claro. Y hemos entrado en una condición de una sociedad totalmente mediocre, donde ya no se crea nada, todo se imita, todo se copia. Pero sí hay que hacer caer en cuenta a nuestra población, oyentes y televidentes, de que poco a poco tenemos que rescatar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros ancestros, recuperar ese cerebro emocional. Y recuperar la parte que es fundamental, la individualidad. Si vamos nosotros a lo que es el núcleo de la sociedad, que lo hemos visto, la familia, generalmente la familia es una masa de sufrimiento, donde no se respeta la individualidad. Eso ocurre en el sistema educativo. Eso es una masa de querer privilegiar la cuestión de que tienes que aprender para que entres en esta condición de sujeto de rendimiento, pero se deja a un lado todo lo que significa la consolidación del ser humano en su expresión máxima de espiritualidad, de creatividad, de co-creatividad. Eso se ha dejado a un lado. Julio Miguel, si nosotros somos reales en esta condición última de haber habido esos cambios en la cuestión educativa, los más enfermos son los profesores. Nunca se ha puesto una parte donde el profesor tenga una posibilidad de estar en un estado de equilibrio, de armonía. Se le da, creo que, media hora para almorzar, ¿no es cierto? Así es ahora. Y había 1 o 2 horas de gimnasia, de educación física a la semana. En horas de sol. Entonces yo pienso que hay que comenzar a incorporar otras cosas que tienen que ver con encontrarse a sí mismo, con encontrar su individualidad, su equilibrio, su armonía, su vacuidad, ir bajando esa predominancia de la razón, porque la mente es la que nos gobierna y tiene que surgir una predominancia de la conciencia, de la sabiduría. Hace pocos días aquí en la Universidad Técnica se realizó un congreso de gestores culturales y una de las mesas que yo apunté a asistirlo porque consideraba interesante. Y estaba aquí un licenciado Riascos, que tiene ancestros ibarreños, familiares ibarreños. Decía, los profesores no tienen que sentirse orgullosos de haber trabajado bien, ¿no? Porque hoy toca desaprender para volver a aprender. Hay que desaprender si queremos aprender. Así es. Y de esa descolonialidad. Así es, y quitarse todas esas estructuras que tenemos, ¿no? Las estructuras que tanto daño nos hacen, porque dejamos de ser naturales, dejamos de ser seres humanos para ser seres de consumo, seres de rendimiento, o sea, personas de rendimiento. ¿Cuánto rindes? ¿Cuánto vales? Ahí es cuando viene esa autoexplotación y ese desgaste total. El cuerpo ya no tiene reacción, ya no hay sistema inmunológico, es una masa amorfa que se destruye. Esa es la imagen que tenemos de la sociedad, Julio Miguel. Si bien es cierto, hay que intencionar en el hecho de orientar al televidente que nos está escuchando, ¿no? En el sentido de que corresponde a uno mismo la posibilidad de encontrar esa palabra que usted decía hace un momento, que es la prevención en salud. No hay pastilla que prevenga en salud, no hay médico que prevenga en salud. Eso es un engaño, el hecho de que cada tiempo le toman la presión y eso piensan que es prevención. No, la única prevención que existe es encontrarse con uno mismo, vivir esa individualidad, vivir ese punto centro, esa armonía, bajarle a la personalidad, bajarle a la mente, vivir en la conciencia, vivir en el espíritu. Pero es de todos los días, pues, ¿no? Eso no es de una condición de
de un momento. Gustavito, siempre es interesante conversar con usted. Yo soy obsesivo en la promoción y prevención. Es la única salida para esta catástrofe que vivimos. Promoción y prevención. Enseñar al ser humano a que él se encuentre con su centro, que es un término correctísimo oriental, y que él tenga herramientas para que pueda cuidarse a sí mismo. ¿No es cierto? Este programa ha concluido nuestro tiempo. Gustavito, quiero agradecerle. Pues le conocen al doctor Gustavo Andrade Galindo, es homeópata, su consultorio queda en la avenida Mariana Costa y Vacas Galindo frente a Laguna Mall. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Les esperamos en un próximo programa de Salud al Día. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.